En las montañas de la locura, escrito por H.P. Lovecraft en 1931 y publicada por primera vez en 3 números de la revista Astounding Stories en febrero, marzo y abril de 1936. Es una novela del género de terror y ciencia ficción. Es posiblemente la novela más famosa del autor estadounidense y uno de los pioneros del subgénero de astronautas antiguos. Es la quintesencial novela de Lovecraft y uno de los textos fundamentales de la literatura de terror del siglo XX. Es una verdadera obra maestra del suspenso, esencial para cualquier amante de la ciencia ficción o el terror. Y hoy, aquí en Masters, quisiera narrarles un pequeño resumen de la novela y ofrecerles una reseña de la misma. Les advierto que esta review contiene spoilers de la historia, pero para ser sincero, personalmente fue el conocer la historia general de la novela lo que me impulsó a leer la historia completa. Ahora, sin más que agregar, esto es En las montañas de la locura de H.P. Lovecraft. Septiembre 1930. Nuestra historia comienza cuando un grupo de exploradores de la Universidad Miskatonic de Arkham. Sí, Arkham. De ahí sacaron el nombre Bob Kane y Bill Finger para el asilo Arkham de Batman. Y como Lovecraft usualmente escribía sobre gente que se volvía loca, no es coincidencia. Ahora, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Dirigidos por el geólogo William Dyer, deciden hacer una expedición al entonces desconocido y poco explorado continente de la Antártida, acompañados por el profesor Peabody, el profesor Lake, el profesor Atwood y demás estudiantes y exploradores. Se embarcan hacia la región ártica. Al llegar, el profesor Lake nota una extraña marca en una de las rocas. Creyendo que se trata de una huella de alguna especie desconocida, deciden ir a explorar una cueva cercana. Lo que encontraron ahí fue sorprendente. Era toda una colección de fósiles de especies animales de hace millones de años, desde el Precámbrico hasta el Cretáceo, con fósiles de trilobites hasta dinosaurios. Pero el descubrimiento más impactante llegó después. Unos fósiles de unos seres muy extraños. Tenían cuerpo de barril, alas de murciélago, cabeza de estrella de mar, con un ojo en cada punta y tentáculos que salían de su parte inferior y otros que salían de la parte media de su cuerpo, que se dividían en tentáculos más pequeños. Eran 14 ejemplares completamente intactos. El gran descubrimiento sorprendió a los científicos, y Dyer quedó especialmente desconcertado de que se parecían a las descripciones que se encontraban en el antiguo libro que él alguna vez había leído, llamado el Necronomicon. ¿Pero cómo? Si nosotros somos los primeros seres humanos en caminar por estas gélidas tierras. Los especímenes ponían inquietos a los perros, quienes les gruñían y ladraban constantemente. Decidieron subir los cuerpos congelados y formar un campamento cerca para comenzar las autopsias lo más pronto posible. El grupo de Dyer regresó a la base principal, mientras que el grupo de Lake se quedó en el campamento para realizar las autopsias que revelaron que estos seres tenían millones de años de edad, cuando la Tierra todavía era joven. Tenían características de planta y animal, pero como un ser tan evolucionado pudo existir en una época en la cual apenas los primeros microorganismos existían. Además, eran claramente inteligentes, lo que desconcertó aún más a Lake. A la mañana siguiente, Dyer intenta comunicarse por medio del radio con Lake. Tras insistir varias veces sin respuesta, el grupo decide ir de regreso al campamento. Al llegar, sus ojos no pudieron contener el horror que presenciaron, pues todos sus colegas y amigos estaban completamente mutilados en el suelo helado.
tanto los perros como los hombres, descuartizados completamente. Una inspección más minuciosa reveló que Gedney había desaparecido y que faltaba un perro y 2 trineos, además de que los ejemplares que habían transportado habían desaparecido. Confundidos e impactados, los científicos restantes comenzaron a cargar los cuerpos de sus compañeros en bolsas, subiéndolas a los aviones, recuperando el diario de notas de Lake, donde se encontraba su informe sobre las extrañas criaturas. Dyer, junto a su piloto Danforth, subieron al avión y volaron de regreso por encima de las montañas. El viento era especialmente fuerte aquel día, lo cual movió las nubes lo suficiente como para que Danforth y Dyer observaran una de las cosas más increíbles que presenciarían en sus vidas. Una ciudad en medio de las montañas, una gran metrópoli construida hace millones de años. La curiosidad científica de ambos los consumió, bajando a explorar, pero pronto se darían cuenta de que fue el peor error que hayan cometido. Al comenzar a rondar por las calles de aquella fría y abandonada ciudad, no pudieron evitar maravillarse por la arquitectura de la misma. Continuando con su viaje, llegaron a un muro con unos bajorrelieves que revelaban la verdad sobre las antiguas criaturas que vivían allí y que ahora llamaré los antiguos. Ellos habían llegado a la Tierra cuando ésta apenas había terminado de formarse. Llegaron a colonizarla, y fueron ellos quienes crearon la vida sobre la Tierra y construyeron grandes ciudades extraordinarias con la ayuda de los Shoggoths, criaturas que ellos mismos crearon y que les servían de esclavos. Tras millones de años de prosperidad, entraron en conflicto con otras razas alienígenas que también planeaban conquistar la Tierra. La más notable fue los engendros de Cthulhu, quienes construyeron una ciudad en las profundidades del mar llamada Arlye, donde después de que la raza de Cthulhu fue vencida, su dios hiberna en las profundidades, esperando al momento de su regreso. Después de aquella crisis, la paz no duró mucho, pues los Shoggoths que esclavizaban comenzaron a rebelarse contra ellos, y una guerra civil tomó lugar. Aunque lograron domar a las criaturas y detener su rebelión. Hasta ahí fue todo lo que los relieves les mostraron. Ni Danforth ni Dyer podían creer lo que habían aprendido en esos muros antiguos. Adentrándose más en la ciudad, les extrañó ver algo familiar. Eran los trineos que faltaban del campamento de Lake, y había unos extraños bultos encima cubiertos por una lona. Al remover dicha lona, los cuerpos de Gedney y del perro faltante, disecados, se encontraban ante ellos. Horrorizados, lograron descifrar lo que había sucedido en el campamento. Los antiguos comenzaron a descongelarse, recobrando la conciencia, encontrándose extraviados y confundidos, objeto de estudio de seres primitivos. Asesinaron a todos los hombres, pero siendo científicos, tomaron 2 para estudiar su anatomía. Regresando a la ciudad, vieron los relieves. Descubrieron que ellos eran los últimos de su especie. Danforth y Dyer después escucharon un ruido extraño y se adentraron en una serie de cuevas en las profundidades de la ciudad, donde encontraron unas extrañas siluetas blancas que con la luz de sus linternas resultaron ser una especie desconocida de pingüinos gigantes, completamente albinos y ciegos, aterradores pero inofensivos. Adentrándose cada vez más en la cueva, les sorprendió otro increíble descubrimiento. Los antiguos fugados del campamento se encontraban muertos, regados en el suelo. Era una muerte reciente, pero las marcas de los cadáveres eran extrañas. Oyeron otro ruido y vieron al último de los antiguos, dando un lamento sobre los cadáveres de los suyos. Y después, un aterrador ruido los consumió. Se trataba de un Shoggoth gigante que se encontraba rondando aquellas cavernas. Danforth y Dyer corrieron a toda prisa,
cuando encontraron un lugar donde esconderse, decidieron voltear atrás para darle un vistazo al deforme monstruo que los perseguía. Esa fue la última nota de la sinfonía de su cordura mental, pues el ser deforme gelatinoso, lleno de ojos y tentáculos, fue demasiado para ellos. Corrieron a la salida, abordaron el avión y despegaron a toda prisa de ahí. Entonces Danforth tuvo una visión sobrevolando las montañas que destruyó la poca cordura que le quedaba. Al verlo incapaz de pilotar, Dyer tuvo que amarrarlo y tomar su lugar como piloto. Danforth nunca volvió a ser el mismo, continuamente murmurando extrañas frases sin sentido del macabro libro del Necronomicon. Y Dyer, por su parte, espera nunca comprender del todo aquello que descubrieron en esas terribles montañas de la locura. El fin. La novela está escrita desde el punto de vista de William Dyer, como diario de exploración que narra los eventos desde su perspectiva, lo cual le da a la historia un ambiente histórico realista. Lovecraft tomó inspiración de los gélidos paisajes del pintor ruso Nikolás Roerich. Siendo niño, Lovecraft seguía con entusiasmo los noticieros e informes sobre las incursiones al Polo Sur de exploradores como Borchgrevink, Scott o Amundsen, y su misma hipersensibilidad al frío pudo servirle de inspiración para esta historia de terror creciente y envolvente. Es también un homenaje a su mayor influencia, Edgar Allan Poe. Las montañas de la locura sería un homenaje a la novela inconclusa, la narración de Arthur Gordon Pym. Una cosa que hay que notar sobre el flujo narrativo de Lovecraft es que siempre incluye adjetivos extraordinarios en sus textos para crear su atmósfera de terror. Y cito: incluso las fotografías ilustran solo una o dos facetas de su infinita rareza, de su inagotable variedad, de su prodigiosa macizez y de su exotismo completamente foráneo. Había formas geométricas que el propio Euclides difícilmente habría podido definir, conos con todo tipo de irregularidades y truncamientos, gradas con toda clase de sugestivas desproporciones, fustes con extrañas extensiones bulbosas, columnas rotas en curiosos grupos y combinaciones de 5 puntas o 5 aristas de descabellada incongruencia. Termina cita. Verán, Lovecraft no está tan interesado en desarrollar la trama. Establecer la atmósfera es mucho más importante. Lo que nuestro autor quiere dar a entender con esta novela es que los aliens, dioses del espacio, quintas dimensiones, etc., es más de lo que nuestro primitivo cerebro puede procesar. Verán, el hombre siempre trata de categorizar las cosas para comprenderlas, pero hay ciertas cosas que el razonamiento no puede comprender. Pero a pesar de ello, los científicos e incluso el lector no renuncian cuando se enfrentan a lo desconocido, porque un poco de curiosidad es suficiente para querer aprender más. Y eso es lo más aterrador de todo. Vamos a seguir adentrándonos a lo desconocido sin importar cuáles sean las consecuencias, pues en su hambre de conocimiento, el ser humano se puede enfrentar a cosas que no está listo para comprender. El problema es que no conoceremos nuestros límites hasta que los encontremos. La curiosidad tal vez no haya matado a estos gatos, pero seguramente los dejó dementes. Y eso fue todo por hoy. Espero que este video les haya dejado la curiosidad para checar la novela. O si no quieren leer porque creen que leer es para nerds, aquí abajo les dejamos el link de un cortometraje animado de la novela, del cual usamos partes para narrar el resumen. Está en italiano, pero tiene subtítulos en español. Recuerden suscribirse. Si les gustó el video, denle like y déjenos sus comentarios. Nuestro próximo análisis, La Liga de Caballeros Extraordinarios. No la película, el primer volumen de la novela gráfica. Yo soy Red Star y esto es Masters, y nos vemos en la próxima.